En los últimos años, algo ha cambiado profundamente en la manera como los gobiernos, y especialmente el de Estados Unidos, hablan sobre el fenómeno OVNI. Luego que por décadas fue ridiculizado, negado y escondido bajo el término de la teoría de la conspiración, hoy se discuten en audiencias públicas, en el Congreso, en comités de defensa e inclusive los que son los funcionarios del gobierno, o sea, los senadores, congresistas. Pues estamos siendo testigos del proceso de divulgación más grande de la historia. Y aunque muchos lo ignoran, el gobierno norteamericano ha reconocido oficialmente que existen objetos en nuestro espacio aéreo que no pertenecen a ninguna nación conocida. Increíble. Hoy en Living a Trap Misterios vamos a recorrer esos documentos, esas audiencias, esos testigos que están cambiando el discurso global de lo que son los ovnis, de lo que es este tema tan antiguo. Vamos a entender qué sabe realmente el Congreso de Estados Unidos, quiénes están detrás de las revelaciones y sobre todo qué significa esto para nosotros en Latinoamérica. Así que los invito a que se queden hasta el final si no quieren perderse de lo que podría ser la antesala del mayor descubrimiento de la humanidad. Yo creo que es el tema más importante al que le deberíamos prestar atención, del que no estamos solos. Así que hola a todos, soy Juan Barba, su servidor que los ama y que les manda un abrazo. Hoy vamos a descubrir lo que el Congreso de Estados Unidos ya sabe sobre los extraterrestres. Quédate hasta el final. Conspiraciones, ovnis, fantasmas, ciencias ocultas, magia y mucho más en Living a Trap Misterios. Hay una realidad detrás de esta, y esa es la trampa. Bueno, vamos a hablar un poco de la divulgación como tal. La historia moderna del disclosure o de la divulgación del fenómeno OVNI comienza oficialmente, pues en esta era moderna, ¿no? Comienza oficialmente en el 2017. En ese año, el periodista Leslie King, junto con Ralph Blumenthal y Helen Cooper, publicaron un artículo explosivo en el New York Times. Algo que decía como Glowing Auras and Black Money, the Pentagon's Mysterious UFO Program. ¡Qué mal inglés! Keep rolling. O sea, nos está hablando de lo que esconde, sí, de lo que esconde el Pentágono con este misterioso programa. Sí, y cómo sale a la luz. El reportaje reveló que el Departamento de Defensa tenía un programa secreto llamado AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, dedicado a investigar fenómenos aéreos no identificados. El hombre que estaba detrás de ese proyecto era Luis Elizondo, un oficial de inteligencia militar que más tarde renuncia. ¿Por qué renuncia? Porque denuncia que el gobierno oculta información vital sobre los encuentros con objetos no humanos. Elizondo afirmó que pilotos de la Marina y de la Fuerza Aérea se encontraban regularmente con objetos que desafiaban las leyes de la física. Objetos que no tenían alas, que no tenían propulsión, que visiblemente no podía mostrar de que era algo hecho por nosotros. Estos artefactos aceleraban de 0 a 20.000 kilómetros por hora en segundos y además tenían unas capacidades de sumergirse en el océano sin generar un impacto, sin generar un splash, y de la misma forma salir disparados desde las profundidades del océano hacia el espacio. Uno de esos encuentros fue grabado por los pilotos del portaaviones USS Nimitz en 2004. El objeto conocido como el Tic Tac, o el UFO conocido como el Tic Tac, se convirtió en la primera evidencia visual reconocida oficialmente por el Pentágono en el 2020. El Departamento de Defensa confirmó la autenticidad de estos videos.
si los podemos observar aquí, realmente son videos filtrados que su origen viene desde la cámara FLIR de los aviones de combate de Estados Unidos. Ese fue el punto de no retorno. Por primera vez el gobierno de Estados Unidos admitía que los ovnis eran reales, aunque los llamaban fenómenos aéreos no identificados. Ya esto no se podía tapar. Definitivamente no se podía tapar. Ahora entonces vámonos hacia la parte de cómo empiezan estas audiencias públicas. Hace unos días estaba hablando con unas amigas y vieron cómo yo estaba editando el anterior video. Y pues me preguntaron de qué se trataba y les comenté que es de mi canal Living a Trap Misterios, el cual le dije lo que les voy a decir ahora a ustedes, ¿no? Que se suscriban, que lo compartan, que comenten este video, que le den like. Y bueno, se quedaron encantadas con el tema y comenzamos a hablar sobre el tema. Y ellas me preguntan, ¿cómo haces para enterarte? Si nosotros no hemos escuchado nada de esto. Y a mí me llama mucho la atención porque si hay audiencias públicas en el Congreso del gobierno más potente del mundo, más conocido del mundo, son unas audiencias en donde se están trayendo a militares, a científicos, a personas tan importantes y que son llamados por congresistas, son llamados por senadores. ¿Cómo es posible que eventos como estos no se les dé suficiente eco, no tengan eco en todos los medios de comunicación? ¿Cómo es posible si se hacen dos audiencias de estas por año, donde nos están certificando que todo este tema es totalmente real? Bueno, para no irme del tema, para no empezar a hacer mi crítica personal, vamos a seguir para poder entender más o menos el hilo de este timeline de todo lo que ha venido pasando con estas audiencias públicas. Bueno, pues 5 años después de que Elizondo sacara este tema a la luz y que este reportaje del New York Times saliera a la luz, en el 2022 el tema llegó donde nunca había llegado antes, al Congreso de los Estados Unidos. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes convocó la primera audiencia pública de ovnis en más de 50 años. Participaron altos funcionarios del Pentágono como Scott Bray, subdirector de inteligencia naval, y Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para la Inteligencia. Ante los congresistas, admitieron que existían más de 400 casos documentados de objetos que no podían explicarse por medios convencionales. No podían explicarse. Uno de los momentos más impactantes, el más impactante en esa ocasión, en el 2022, fue cuando el congresista Mike Gallagher preguntó directamente si se había recuperado tecnología de origen no humano. La respuesta fue evasiva, pero la tensión en la sala dejó claro que el tema estaba mucho más avanzado de lo que se decía públicamente. En 2023, por ejemplo, el Senado estadounidense retomó el asunto, esta vez con un nuevo nombre. Y es que digo retomó porque las talanqueras, los obstáculos que comenzaron a tener todos los divulgadores y toda la gente que estaba interesada en este tema que salga a la luz fue bastante fuerte. Así que todo esto se retomó en 2023. Esta vez ya los ovnis cambiaron de nombre. Ya no eran ovnis, ahora son UAP, Unidentified Aerial Phenomena, que es lo mismo decir fenómenos aéreos no identificados. O sea, ovnis. Y claro, también una nueva ley, UAP Disclosure Act, o la Ley de Divulgación de Fenómenos Aéreos No Identificados. Su propósito, divulgar a todas las agencias del gobierno, CIA, NASA, NSA y el propio Departamento de Defensa, a liberar la información relacionada con ovnis y posibles materiales recuperados. Y es que recordemos que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos realmente no es el que manda al país. A Estados Unidos lo comandan 17 agencias, creo que son 17 agencias. Entre esas están las que acabo de mencionar. En ese mismo año ocurrió el punto de inflexión
mediático más, pero más grande hasta el momento. Por ejemplo, el testimonio de David Grush. ¿Quién es David Grush? Pues bueno, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a centrarnos en lo que son los testigos de estas audiencias. Entonces miren cómo va la línea, ¿sí? Vamos a centrarnos en los testigos claves. Por ejemplo, David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y miembro del programa UAP Task Force, declaró bajo juramento que el gobierno de los Estados Unidos posee programas secretos de ingeniería inversa con tecnología no humana. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué es esta tecnología inversa? Ingeniería inversa, perdón. La ingeniería inversa es toda la ingeniería que se le aplica a un aparato cuando cae, por ejemplo, a un platillo volador. Vamos a hablarlo coloquialmente. Cae una de estas naves, cae o se capturan, porque ahora nos estamos enterando que también se pueden capturar. Y para poder saber cómo funciona y poder replicar esta tecnología hasta cierto punto, replicar, porque es bastante complejo, es mucho más complejo que lo que podemos entender, se le hace ingeniería inversa. Entonces voy desarmando el aparato y conforme lo voy desarmando me voy dando cuenta cómo es que funciona. No es tan sencillo así como yo lo digo, pero pues básicamente de eso es lo que se trata la ingeniería inversa. Y con todos estos testigos, con todas estas declaraciones que dieron los testigos hasta el momento, nos están confirmando que toda la tecnología actual que tenemos, la más avanzada que tenemos, inclusive la tecnología de los celulares, vienen de estos aparatos que no son humanos. Bueno, pues David Grush aseguró que desde la década de 1930 se han recuperado vehículos intactos y fragmentos de origen desconocido y que múltiples contratistas privados están implicados en ocultar esa información al Congreso. Grush afirmó también de que se han recuperado cuerpos biológicos no humanos. Hasta este punto vamos a preguntarnos, ¿no? Pero es que todo esto ya lo sabía David Grush o ¿cómo es? ¿Él fue testigo o no? Aquí lo que ha sucedido es que David Grush fue el elegido para poder hacer unas entrevistas totalmente confidenciales con cada uno de los testigos directos. Sí, los testigos directos. Por ciertas leyes y ciertas razones no podían salir directamente, ellos tenían que tener un representante y ese es David Grush. Pues bueno, realmente las palabras de David Grush no son de un conspiranoico, fueron las de un oficial con acceso a información clasificada y además bajo juramento y en el Capitolio de los Estados Unidos, que no es lo mismo. Pues en esta misma audiencia otros dos testigos respaldaron la existencia de fenómenos inexplicables. El comandante David Fravor, por ejemplo, piloto del famoso encuentro del Tic Tac UFO, y Ryan Graves, otro piloto naval que describió encuentros constantes con objetos que aparecían todos los días durante las operaciones militares. Es decir, que ellos salían a hacer sus prácticas y prácticamente todos los días aparecía uno de estos objetos con que ellos tenían siempre encuentros, con que ya para ellos era algo muy normal y sigue siendo algo muy normal encontrarse con estos objetos. Por ejemplo, David Fravor dijo textualmente: esto no se parece a nada que haya visto en mi vida. No tenemos nada capaz de hacer eso. Y si alguien lo tiene, es una amenaza para la seguridad nacional. Estas palabras son muy claves porque desde aquí empieza también toda una nueva narrativa y toda unas nuevas razones, unas nuevas excusas de por qué se debe hacer lo que se debe hacer con cada asunto relacionado con los UAPs. Bueno, a partir de ese momento el fenómeno OVNI ha dejado de ser un asunto de solo creencias o de gente conspiranoica y pasa a ser un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. No solo para Estados Unidos, otras naciones también están copiando el mismo esquema. Pero bueno, vámonos un poco más hacia lo que es el impacto global sobre estas revelaciones. Tras las audiencias, la NASA creó su propio panel independiente para investigar los UAPs. Es la primera vez que la NASA se atreve a mojarse, como dicen los españoles, para poder también entrar en el tema y con investigación, según ahora sí con investigación, poder dar resultados hacia el público, ¿no?
aunque sabemos perfectamente que la NASA sabe mucho de esto hace mucho tiempo. En septiembre del 2023, la agencia reconoció que existen fenómenos que no pueden explicarse con datos actuales y nombró al astrofísico David Spergel como líder del estudio. Paralelamente, senadores como Marco Rubio y Kirsten Gillibrand comenzaron a exigir transparencia total, denunciando que existe un complejo industrial de secretos que opera fuera del control democrático. Por eso yo les decía, aquí hay un tema importante. Son más de 17 agencias que realmente manejan el gobierno. Entonces estamos hablando de que este complejo industrial de secretos opera fuera del control democrático. Mientras tanto, periodistas de investigación y exfuncionarios expresaron al filtrar documentos, fotografías y reportes de inteligencia que apuntan a programas de recuperación de tecnología no terrestre. Es decir, que nosotros sí tenemos tecnología que es no terrestre y que hay subcontratas que están metidas en este asunto. Una de ellas es Bigelow Space. Robert Bigelow, ¿lo recuerdan? Robert Bigelow es una de las subcontratas que trabajaban con estos materiales, que siguen trabajando con estos materiales, con estos metamateriales, y que se experimenta para nuevas tecnologías. Incluso exdirectores de la CIA y del Pentágono, como John Brennan y James Clapper, han reconocido públicamente que algunas de estas tecnologías podrían no tener origen humano. Y aunque los medios tradicionales lo traten con cautela, la narrativa ha cambiado. Lo que les decía, es cuestión de ir cambiando la narrativa. Ya no se pregunta si existen los extraterrestres, sino qué saben los gobiernos sobre ellos. Y aquí es donde entramos nosotros a Latinoamérica, ¿sí? Latinoamérica siempre ha sido un territorio caliente en la historia del fenómeno ovni. Desde los avistamientos en la selva amazónica hasta los objetos registrados en los cielos de México, Chile, Perú, Colombia y Argentina muestran siempre esta actividad. Nuestro continente ha sido testigo de fenómenos inexplicables durante décadas. Inclusive, los diarios de Colón hablan de una luz, una esfera luminosa que los esperó en una de las islas cuando estaban llegando. Estos últimos años, la Fuerza Aérea de Chile y la Marina de Perú han desclasificado archivos que coinciden con los patrones reportados por Estados Unidos. Objetos que se mueven con aceleraciones imposibles y que responden a patrones inteligentes. Y Colombia no es la excepción. Desde los avistamientos del Tolima hasta el fenómeno reciente de la esfera de Buga. La pregunta es, ¿qué tanto sabe nuestro propio sistema de defensa? ¿Y por qué seguimos sin un comité oficial de investigación en Latinoamérica? Lo cierto es que a medida de que los Estados Unidos avanza hacia la transparencia de esta información, el resto del mundo se verá obligado a hacerlo. Varias naciones ya están siguiendo el mismo esquema. La divulgación ya no es una cuestión de creencia, es una carrera geopolítica por la información más importante de la historia de la humanidad. No hemos estado solos nunca. Y sobre todo ustedes saben que en este canal se trabaja más que todo una hipótesis que comparto con muchos investigadores, y es que no es que nos visiten. Lo que nosotros estamos viendo ahora, todo lo que reportamos sobre esta fenomenología, es porque ya estamos muy avanzados a nivel tecnológico como para que no nos demos cuenta de todo lo que sucede. Sin embargo, el tema real para mí es que están observándonos, nos mantienen en observación. Ellos siempre han estado con nosotros porque para mí, según mi hipótesis, somos parte de su proyecto humano. En el próximo podcast vamos a revisar lo que es esta historia tan increíble de este libro. Vamos a estudiar este libro que es la entrevista al extraterrestre, donde salen muchas verdades de las que podemos hilar esta hipótesis de que realmente somos un proyecto para otros seres más avanzados. Lo que nosotros estamos experimentando al momento es su presencia por el hecho de que somos parte de ese proyecto, somos su proyecto.
Bueno, para concluir podemos darnos cuenta de que lo que empezó como un pequeño programa secreto del Pentágono en 2007 se ha convertido en un proceso irreversible de revelación global. Y aunque aún falten piezas en el rompecabezas, algo ha quedado claro: el Congreso de Estados Unidos ya sabe que no estamos solos. Yo creo que siempre lo han sabido. Los testigos han hablado, los documentos existen, las evidencias están saliendo a la luz, evidencias reales. Y si lo que ellos saben finalmente se confirma, entonces tendremos que reescribir no solamente nuestra historia, sino también nuestro lugar en el universo. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Soy Juan Barba, su servidor que los ama y que les mando un abrazo fuerte. Esto fue Living a Trap Misterios y recuerden que la verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos. Recuerden suscribirse, activar la campanita, compartir este podcast, comentar y darle like. Chao.